Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Querétaro, les damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación el día de hoy con el tema Curso de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dirigido a funcionarios y funcionarias municipales del Estado de Querétaro. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes impartiendo este tema tan relevante para nuestros municipios. Agradecemos el interés de estar con nosotros, esperando esta sesión sea de su utilidad. Agradecemos el trabajo en conjunto con la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Querétaro para llegar a ustedes y de esta manera poder implementar estas herramientas prácticas en los municipios de Querétaro. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. Por parte del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, me permito darles un cordial saludo en nombre de nuestro coordinador, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, titular del INAFED. De igual forma, me permito presentar a la licenciada Estefanía Murillo Diosdado, directora de Desarrollo Jurídico, y al licenciado Arturo Lucatero Bello, jefe de Departamento de Convenio. Por parte del Gobierno del Estado de Querétaro, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida a la licenciada Gabriela Castro Jasso, titular de la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Querétaro. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En ese sentido, le daremos el uso de la voz al licenciado Arturo Lucatero Bello, jefe de Departamento de Convenios. Muchísimas gracias. Muy buenos días. A nombre de nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, coordinador del INAFED, les damos la más cordial bienvenida a la sesión virtual del día de hoy con el tema responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Es para nosotros un placer poder brindarles esta información en beneficio de mejores administraciones públicas municipales del estado de Querétaro. En este contexto, esta sesión se va a enfocar principalmente en proporcionar a las personas servidoras públicas de los ayuntamientos del estado de Querétaro aspectos generales del régimen legal y de servicios en el que desarrollan las actividades de la administración pública, identificando su importancia. Nuestra secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, han instruido al INAFED la alta encomienda de promover la profesionalización y el desarrollo de los municipios del país, que constituye el ámbito de autoridad más cercano a la ciudadanía y cuyo desempeño en todos los ámbitos es fundamental para avanzar en la tarea impulsada por el Gobierno de la República, dirigida a mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestra población. En este sentido, reconocemos su participación el día de hoy en esta sesión como una muestra del compromiso y dedicación que estamos seguros distinguirá a sus administraciones municipales. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Arturo Lucatero y a continuación cederemos el uso de la voz a la licenciada Gabriela Castro Jasso, titular de la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Querétaro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo al licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, coordinador del INAFED, y también a la licenciada, a la doctora Claudia Sheinbaum, también por el espacio y por el apoyo y colaboración para impartir esta capacitación de manera virtual en responsabilidades administrativas de los servidores públicos, la cual ayudará a adquirir herramientas para las habilidades administrativas. Doy la más cordial bienvenida a los municipios que hoy nos acompañan y reciban un cordial saludo por parte del licenciado Mauricio Curi González, gobernador del estado de Querétaro. Es por ello que el objetivo de esta capacitación es que conozcan el régimen legal y de servicios en el que se desarrollan las actividades de la administración pública
identificando su importancia y las consecuencias de su incumplimiento, evitando sanciones administrativas, civiles y penales. Finalmente, se busca subrayar la idea de que para tener municipios sólidos y eficaces, el ejercicio de la función pública municipal debe de estar orientada al fomento y respeto de los derechos humanos, a la conciencia de lo que hoy en día es la administración pública y que sea sólida, ya que es una cara hacia la ciudadanía y es la clave para la gobernabilidad. Un buen gobierno se logra articulando una visión humana con una permanente práctica institucional apegada a la legalidad. Juntos, adelante. Muchas gracias y un saludo. Agradecemos el mensaje por parte de la licenciada Gabriela Castro Jasso y a continuación cederemos el uso de la voz nuevamente al licenciado Arturo Lucatero para dar inicio con el tema de nuestra capacitación. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues nuevamente sean bienvenidas y bienvenidos todos a este tema de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas. En sí, el tema es apasionante, es muy amplio, es muy profundo y abarca muchísimos ámbitos y todo el quehacer de nuestra labor cotidiana como personas servidoras públicas. Hemos preparado una presentación, algunas láminas que nos van a ayudar a exponer este tema en términos muy generales. El tema es bastante amplio y daremos algunos aspectos que son destacados y que consideramos son fundamentales que ustedes conozcan y que ustedes tengan en mente al ir desempeñando las funciones en las cuales ustedes se encuentran inmersos. Permítanme compartir con ustedes estas pantallas. A ver, permítanme. Ok, ahí se ve bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues este es nuestro tema. Entonces, la idea, como ya señalaba quien me presidió en el uso de la voz, que los participantes puedan conocer pues, y puedan manejar, tengan en mente aquellos aspectos destacados del régimen legal y de servicios en el que se van a desarrollar todas las actividades de la administración pública y vamos a identificar cuál es su importancia, ¿no? Primero hay algunos aspectos, hay algunas definiciones, si así lo quieren decir, si así lo quieren entender, de lo que es el servidor público y de lo que constituye el servicio público. Entonces, vemos que el servicio público es todas aquellas actividades que ustedes realizan o que realizamos en conjunto, ustedes como servidores públicos estatales o municipales y nosotros como servidores y servidoras públicas federales, pues es ese conjunto de actividades que realizamos día con día y que tienen una finalidad, que van encaminadas hacia un objetivo y esto mismo que le da cumplimiento a la misión y a la visión de cada una de las dependencias de la administración pública municipal. Entonces, es la manera en la que realizan, en la que ejercen, pues aquellas funciones, aquellas atribuciones derivadas del nombramiento, contrato o cualquier otro instrumento que resulte vinculante y que les otorgue tal carácter de servidoras y servidores públicos, ¿no? Personas servidoras y servidores públicos. ¿Y quiénes son o qué son las personas servidoras públicas? Bueno, pues aquí la referencia obligada la tenemos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como pueden ver ahí en su pantalla. El artículo 108, pues es muy claro, es muy específico y nos dice que son los funcionarios o funcionarias que van a desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, de cualquier nivel, en estos tres ámbitos de gobierno dentro de la administración pública, federal, estatal o municipal. Y por su parte, el artículo 37 bis de la Constitución Política del Estado de Querétaro abunda aún más en esta definición, donde nos dice que son personas o son servidores públicos
a aquellos que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento, en la administración pública estatal, los municipios del estado y sus dependencias y entidades. Entonces, como ven aquí, las constituciones, tanto la federal, la general de la República y la particular del estado de Querétaro, pues nos otorgan estas definiciones. Entonces, si partimos desde este supuesto que van a ser las personas o somos las personas que vamos a llevar a cabo, que vamos a desarrollar una serie de atribuciones y facultades, que se deben de regir, perdón, por una serie de principios. Y estos principios los vamos a encontrar replicados tanto en la Constitución General de la República, en el artículo 109, como en el artículo 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es muchísimo más específica. De estos principios parte toda la legislación en materia de responsabilidades de servicios públicos, e inclusive también de aquí derivan algunos lineamientos en el sentido de los códigos de ética también de las instituciones, ¿no? Hay manuales de organización también que retoman muchos de estos principios. Entonces, pues la Constitución nos señala que son fundamentales e imprescindibles en una persona servidora pública la legalidad, es decir, conducir sus acciones conforme al marco jurídico. Hay que recordar aquí el principio precisamente de legalidad que establece que las y los funcionarios públicos pues pueden realizar únicamente aquello que la ley les compete, mientras que los ciudadanos pues pueden realizar todo aquello que una ley no les prohíba, ¿no? La honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia son principios rectores que emanan desde la propia Constitución y que tienen que ver con el quehacer de las personas servidoras públicas, y también la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que va a ser la ley específica que va a regir en este ámbito de ocupaciones, pues ya nos establece cuestiones más concretas, ¿no? Como la disciplina, el profesionalismo, la objetividad, la rendición de cuentas, la eficacia y la integridad. Entonces, estos son como los marcos, como los ejes rectores, como los principios que van a regir todo el actuar de las personas servidoras públicas para no incurrir precisamente en un acto de responsabilidad administrativa. Y para hablar de los diferentes tipos de responsabilidades administrativas, pues vamos a encontrar que existen algunos tipos que son diferentes, por lo menos podemos señalar aquí 4, ¿no? Entonces, está, por un lado, la responsabilidad política, el juicio político, pues para los diputados, los senadores, que son sujetos de esta responsabilidad política, ¿no? También los titulares de los ejecutivos estatales. Existe también una responsabilidad penal que está planteada desde la propia Constitución, y también encontramos pues disposiciones aplicables en los ordenamientos de carácter penal, ¿no? Está también el ámbito o el aspecto de la responsabilidad administrativa, que es precisamente se incurre en ella cuando hay un incumplimiento de los principios, directrices y obligaciones previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y también, como lo vamos a ver en alguna lámina más adelante, el Estado de Querétaro tiene una ley de responsabilidades administrativas que en mucho es como se denomina una ley espejo, o que refleja muchos de los criterios y del sentido de la ley general. De hecho, hay artículos expresos en los cuales se establece que los procedimientos de responsabilidad se realizarán conforme a lo que determine la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y también vamos a tener una responsabilidad civil en aquellos casos donde haya un daño a la responsabilidad patrimonial, ¿no? Y esto también lo regula la propia Constitución General de la República.
El régimen jurídico que va a determinar ciertas acciones o estas acciones de la responsabilidad, pues lo vamos a ver que está previsto desde la Constitución Política de los Estados Unidos. Estamos teniendo un poco de problemas con la conexión del ponente. Si nos permiten unos segundos en lo que logra reconectarse. Muchas gracias. Ahí estoy, de pronto se cerró, no sé qué pasó. A ver, ahí no pueden ver la presentación, ¿verdad? A ver, ok. Denme oportunidad, vamos a reconectarla. A ver, permítanme tantito. A ver, ahí sí, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, se ve perfecto. Ok, creo que nos habíamos quedado en esta lámina o una más adelante, ¿no? Una más adelante. Aquí donde estábamos viendo los tipos de responsabilidad, bueno, Otra, vemos creo que otra, la siguiente. la siguiente, donde estábamos hablando del régimen jurídico. Ok, bueno, Ahí, aquí estábamos comentando que en el ámbito federal, pues encontramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 108, 109, 110 y la Ley General de Responsabilidades, ¿no? Y en el ámbito estatal, en el estado de Querétaro, pues encontramos a la Constitución, donde ya el artículo 38, pues ya señala aspectos también muy concretos de los criterios en materia de responsabilidad y también a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, ¿no? Entonces, como vemos, hay algunos apartados o algunos puntos que son muy importantes que ustedes conozcan de cuál es el objeto de esta legislación, tanto desde el ámbito federal como del ámbito estatal, pues vemos que el objeto de la ley pues es establecer de forma clara los principios y obligaciones de todas las personas servidoras públicas, realizar un catálogo también de cuáles son las faltas administrativas graves y no graves de las personas servidoras públicas, que las vamos a explicar láminas más adelante y que vamos a ver ejemplos muy prácticos que nos van a permitir tener una idea clara de cuál es la distinción entre una falta administrativa grave y una no grave. ¿Sí? Cuáles son las sanciones por la comisión de faltas, la determinación o aquellos lineamientos, aquellos criterios de prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas. La ley no solamente busca sancionar o coaccionar su cumplimiento, sino también tiene un aspecto muy importante de prevención. Precisamente toda esta cultura de promoción de que ustedes conozcan, que ustedes sepan cuál es el ámbito de responsabilidad, precisamente tiene ese carácter preventivo para que las y los servidores públicos estén muchísimo más preparados y sepan pues qué les corresponde realizar en cada caso, ¿no? Aquí lo ideal es siempre circunscribirse pues al ámbito de responsabilidades previsto pues tal vez en los manuales de organización específicos, en los manuales de organización que les van dando precisamente pues todo ese catálogo de facultades, de atribuciones y funciones que van a tener que realizar en el día con día, ¿no? Y también crear las bases para políticas eficaces de ética pública y de responsabilidades, ¿no? Entonces,
La finalidad e importancia de las responsabilidades administrativas, pues es precisamente el objeto es sancionar en su caso, ¿verdad? Que no lo deseamos, pero en el caso de que existiera o llegara a darse, pues sancionar aquellas conductas que lesionen los principios que ya comentamos hace un momento y las disciplinas que rigen el ejercicio de la función pública, ¿no? También el propósito es mantener el orden y correcto funcionamiento de los entes públicos, es decir, el hecho de que se incurra en una responsabilidad debe de representar una cuestión completamente anómala, esporádica, digamos, tiende a ser una rareza dentro de la normalidad y son conductas que no podemos tolerar ni pasar por alto de acuerdo a la alta responsabilidad y encomienda que tenemos las y los servidores públicos, ¿no? Entonces, la idea es precisamente que mediante el cumplimiento de estas disposiciones se tutele el interés superior de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares. Actualmente, pues está muy difundido toda la cuestión de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la información pública. Ya es relativamente fácil para cualquier ciudadano o ciudadana poder accesar a los portales electrónicos de las dependencias en donde pueden encontrar un cúmulo muy importante de información, ¿no? Entonces, esa es la vocación absoluta de servicio a la sociedad, ¿no? Es cumplir con todas aquellas facultades, funciones que nos corresponden siempre dentro del ámbito de lo que la propia legislación establezca. Y a todo esto, bueno, podemos preguntarnos qué es una falta administrativa o en qué momento comete una falta administrativa. Y como les decía, aquí hay que distinguir entre faltas administrativas graves y no graves. Una falta administrativa constituye una acción u omisión, es decir, un hacer o dejar de hacer, que tiene la naturaleza de ser ilícita, es decir, contrario a lo que establecen estos principios y la propia normatividad que realiza una persona servidora pública en el desempeño de sus funciones. Y como en todas las situaciones, pues va a tener un grado, ¿verdad? Va a tener una calificación de ser grave o no grave. Vamos a ver primero cuáles son las no graves, para ver después las que sí realmente, pues ya conllevan otras implicaciones más delicadas, ¿no? Las faltas no graves. La ley general nos establece ahí los artículos que ustedes pueden ver en pantalla, donde otorga ciertas obligaciones y al incumplir estas obligaciones o al actualizar un supuesto previsto de no hacer, pues ello constituye una falta no grave, ¿no? También tienen ese carácter o van a tener esa consideración todos aquellos daños y perjuicios que de manera culposa o negligente, es decir, yo no quería, pero es que así sucedió, se llegue a ocasionar un daño en la hacienda pública federal, estatal, municipal o al patrimonio de cualquiera de los entes públicos que forman parte de la administración pública municipal. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos que son obligaciones que están previstas en la propia legislación, concretamente en el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades, ¿no? Y estos son algunos ejemplos prácticos, ¿no? Por ejemplo, el personal que está encargado, que está en la oficialía de partes y que tiene que estar recibiendo documentación, trata pues, de una forma inapropiada, de una forma un poco tosca, vamos a decirlo así, a la ciudadanía que acuden a la ventanilla. Ahí se está incurriendo en una de las funciones que es atender a la ciudadanía y más si estamos en un área de atención a las personas, pues tenemos la obligación de realizarlo con disciplina, con respeto, dando solución a la problemática que muchas veces trae el ciudadano y que recurre a nosotros. Hay que recordar aquí que, como se dice siempre, ¿no? El ámbito de gobierno más cercano a la ciudadanía es
la presidencia municipal. Es decir, las personas cuando necesitan algo, cuando tienen algún problema o cuando quieren arreglar alguna situación, ya sea de sus propiedades, de sus actividades comerciales, de sus actividades productivas, a quien recurre pues va a ser al ayuntamiento, al municipio, a las dependencias que conforman la administración pública municipal. Y nuestra obligación, ya viene previsto desde el propio artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades, pues es tratar con disciplina, con respeto, respetar horarios y siempre respetar la dignidad humana, que ahí tiene que ver incluso hasta con los derechos de la persona, los derechos humanos, en fin, toda esta parte sobre la que no me quiero extender porque hay más ejemplos. Otro ejemplo que planteamos aquí en la presentación es algo ya un poquito más técnico. Entonces, un auditor está realizando una auditoría, está haciendo una revisión de documentos, entonces se da cuenta que hace falta un documento en el expediente o hace falta propiamente un expediente. Sin embargo, por alguna situación que, bueno, no queremos aquí suponer, pues se queda callado, guarda silencio y no informa a sus superiores o no pone por escrito, no consigna la falta de esta serie de documentos o de expedientes. Entonces, ahí estamos incumpliendo una obligación de denunciar actos u omisiones en ejercicio de las funciones que han desempeñado otros servidores públicos. Las auditorías, pues como ustedes saben, tienen esa finalidad de revisar que todo esté correcto, que se estén realizando todas las funciones, que se estén teniendo los soportes documentales y se acrediten todas aquellas acciones y políticas de gobierno que corresponda. Entonces, si se detecta que hay algún faltante y eso no se consigna o no se comunica a los superiores, pues estamos incurriendo ahí en una falta que es no grave, pero que de alguna manera también estamos pues trastocando esta obligación de denunciar actos o omisiones que en ejercicio de sus funciones los servidores públicos llegarán a advertir. Es decir, aquí estamos cometiendo pues una falta por omisión, es decir, no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Otro ejemplo, el responsable del almacén informa a su superior jerárquico que el proveedor de un determinado producto, de determinados materiales, no entregó la totalidad de los productos adquiridos. Pedimos 100 y nada más nos dieron 50, ¿no? Nos dieron 80, 85. Sin embargo, su superior jerárquico le ordena firmar de conformidad, por lo que acata la instrucción y omite denunciar los hechos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la indicación, la instrucción la está recibiendo de parte de su superior jerárquico y que en última instancia pues va a ser el responsable de ese faltante, nosotros como servidores públicos o esa persona del ejemplo está faltando a la obligación de dar cumplimiento debidamente a las disposiciones legales. Si bien tenemos la obligación de acatar las indicaciones de nuestros superiores, pero siempre y cuando éstas sean acordes con lo que establece la legislación, en caso contrario debe de abstenerse. Eso es lo que nos dice la legislación. Eso es lo que se esperaría que un servidor público pues informara. Y cuál es digamos, una manera de cubrirse o de protegerse o de siempre procuren en el ámbito de sus responsabilidades y de todas aquellas cuestiones que tengan encargadas de hacer, pues puedan ustedes realizar. ¿No se está viendo la presentación? A ver. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, Arturo. Ah, ok, perfecto. Bueno, les decía que una recomendación es A ver, poder Arturo, realizar. permíteme tantito, por favor. ¿Puedes, puedes quitarla y volverla a poner, por favor? Sí, claro que sí.
A ver, Gracias. así tenemos a veces algunas fallas extrañas. A ver, estoy tratando de compartirla nuevamente. Que siga apareciendo, pero No me aparece la presentación. a ver, dame un momento, por favor. ¿Ok? Sí. Ya se ve, ya nada más hay que ponerla en pantalla completa, por favor, Arturo. No sé si proyectarla en pantalla completa o dejarla así para que en caso de que llegue a presentarse alguna otra eventualidad podamos retomarlo de manera más rápida. No sé si tengan algún problema de verla así o la ponemos en modo presentación. ¿La puedes ampliar un poquito nada más para que se vea un poco más grande? Ok. Bueno, a ver, así se ve. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias. Una gran disculpa. A veces se saturan los equipos y pasan estos imponderables. Bueno, entonces les decía que una recomendación práctica en este sentido, pues es que siempre puedan realizar todas aquellas acciones o funciones, siempre que sea por escrito, siempre pues dirigiéndose a su superior jerárquico de manera respetuosa, de manera atenta, para que precisamente exista un antecedente tanto de su actuar como personas servidoras públicas, como también pues es parte de la responsabilidad, ¿no? Dejar un testimonio, dejar una evidencia de que ustedes están realizando su trabajo y que están apegados perfectamente a lo que la legislación establezca, ¿no? Otro ejemplo, una persona ingresa a laborar al servicio público el 1 de marzo. Sin embargo, presenta su declaración patrimonial 6 meses después de haber asumido el cargo, no obstante que el término legal es tan solo de 60 días, ¿no? Entonces, también como servidores públicos estamos obligados a presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Entonces, todos los años, todos los meses, abril, mayo, pues tenemos que presentar esta declaración de situación patrimonial y de intereses, que también su incumplimiento pues constituye una falta no grave, pero sí trastoca, como decíamos anteriormente, pues los principios, ¿no? Y bueno, en este sentido, decíamos que pues corresponden ciertas sanciones a las faltas no graves y difieren mucho de las faltas graves que se puedan cometer. Entonces, vamos a entender que una sanción es la consecuencia jurídica por un incumplimiento de un deber de los que acabamos de ver, por ejemplo, ¿no? A efecto de mantener la observancia de las normas, pues se va a aplicar esta sanción. El objetivo de la sanción es reponer el orden jurídico violado e inhibir las conductas contrarias al mandato legal. Eso es lo que busca una sanción, ser un ejemplo, impedir que esto se multiplique y se normalice. Por eso la intención es de los órganos internos de control, de las contralorías municipales, pues es precisamente este objetivo, ¿no? Mantener la observancia del orden jurídico establecido, de todo lo que señalan los reglamentos y los criterios y los manuales. Ahora, si yo cometo una falta
dentro de la categoría de las no graves, ¿qué sanciones me pueden corresponder? Bueno, pues puede ser una amonestación pública o privada por parte del o de los superiores jerárquicos, una amonestación de la cual va a quedar una constancia escrita, un registro escrito, que es muy posible, no muy posible, es completamente seguro que vaya al expediente de la persona sancionada, porque finalmente es una sanción. Aunque sea tan solo una amonestación de carácter público-privado, esto queda un registro administrativo, un documento que va a ir y va a ser depositado en el expediente de las personas servidoras públicas, ¿no? Y ahí va a quedar. También puede ser que sea suspendida la persona servidora pública del empleo, cargo o comisión de 1 a 90 días naturales. Evidentemente, durante esta suspensión, pues no percibe un sueldo, no percibe un salario. Y puede ser de 1 a 90 días naturales, dependiendo de la gravedad de la falta no grave. O sea, no es grave, pero también existe una determinada graduación que le va a dar la autoridad substanciadora, ¿no? También puede ser la destitución del empleo, cargo o comisión, es decir, dejar de prestar los servicios profesionales que se vengan desempeñando y, bueno, pues terminar siendo despedido, ¿verdad? Por esta cuestión, sin poder tener ningún recurso jurídico que se pueda interponer porque es una sanción por una conducta, ¿no? Inapropiada, inadecuada, desapegada totalmente de la normatividad, y puede ser también una inhabilitación temporal que va desde 3 meses a 1 año. Todo esto que les acabo de mencionar aplica en el caso de las faltas no graves. Aún así, va a haber una investigación y una substanciación del procedimiento, pues por parte de la autoridad responsable. Ahora, cuando se toman estas cuestiones para sancionar una conducta, para imponer una sanción en caso de que se presente alguna irregularidad en materia de responsabilidades administrativas, pues tenemos que tomar en consideración, o la autoridad toma en consideración, algunos aspectos para imponer estas sanciones, ¿no? Y los aspectos destacados que queremos mencionarles aquí, que la autoridad va a tomar en cuenta, pues el nivel del empleo, cargo o comisión que desempeñaba o que desempeña el servidor público en el momento en el que incurrió en esa falta. También va a considerar todos los antecedentes del infractor, entre ellos cuál es su antigüedad o si tiene alguna reincidencia de la cual ahorita vamos a hablar. También va a la autoridad a considerar aquellas condiciones exteriores y los medios mediante los cuales, pues, esa falta al reglamento, a lo que establece la legislación y que cometió una conducta inapropiada, sujeto de ser sancionable, pues va a tomar en cuenta todos estos medios de cómo lo realizó, cómo lo llevó a cabo, cuál fue la mecánica de los hechos para imponer una sanción, ¿no? Y finalmente, pues la autoridad va a considerar de manera muy, muy importante la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones. Es decir, si no es la primera vez que se tienen antecedentes de este servidor público que ha incurrido en alguna o en algunas faltas administrativas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en caso de reincidencia? Pues que la sanción que se imponga no va a ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. Es decir, si ya fue amonestado, entonces ahora le corresponde pues ser suspendido. Si ya fue suspendido, bueno, pues entonces ahora lo que corresponde es separarlo del cargo, ¿no? Se considera reincidente al que hubiera incurrido en una infracción sancionada que haya causado ejecutoria, es decir, que haya sido efectivamente sancionado y comete otra del mismo tipo o peor aún más grave, ¿no? Las personas reincidentes, las personas servidoras públicas que vuelven a cometer alguna irregularidad, pues conforme al artículo 76, último párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
se consideran como personas reincidentes quienes hubieran incurrido en una infracción sancionada que haya causado ejecutoria y cometa otra del mismo tipo, ¿no? Que ya lo habíamos dicho aquí en el número 4. Las faltas administrativas graves. Ahora vamos a hablar de otro tipo de faltas que son más delicadas y que ya implican otro tipo de sanciones de mucho mayor nivel, ¿no? Entonces, estas faltas administrativas graves van a ser aquellas que la sanción ya le corresponde no al órgano interno de control, no a la auditoría, no a los órganos de vigilancia y control, sino ya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en los demás estados de la República, conforme lo establece la Ley General de Responsabilidades en el artículo 3º. Y aquí nada más queremos señalar, para no ser tan amplios, tenemos ahí alguna lámina ilustrativa. Estas conductas se encuentran previstas en los artículos del 54 al 64 de la Ley General. Miren ustedes, aquí encontramos algunas faltas administrativas consideradas como graves y aquí van a ir apareciendo en su pantalla y van desde el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, el enriquecimiento oculto o el ocultamiento de conflicto de interés en caso de que este exista, obstrucción de la justicia, utilización indebida de la información, contratación indebida. Esta contratación indebida se da cuando existen sobre todo lazos de parentesco o bien la persona que sea contratada pues cuenta con alguna inhabilitación que le permita desempeñar algún cargo dentro de la administración pública municipal. También ahí se comete una falta grave por parte de quienes lo están contratando o están requiriendo de sus servicios profesionales, ¿no? El abuso de funciones, pues tiene que ver con todo aquello que va más allá y beneficiarse del servicio público que se realiza, ¿no? Esperando recibir dádivas y otorgando también, dispensando favores de una forma totalmente inapropiada, ¿no? Por mencionar algo, ¿no? El cohecho y el peculado, bueno, pues hablan por sí mismo y norman por lo regular pues toda aquella parte que tiene que ver sobre todo con recursos públicos. Entonces, bueno, ¿qué sanciones les van a corresponder a las faltas graves? Vemos aquí que va desde la suspensión del empleo, cargo o comisión de 30 a 90 días naturales. Existe también una destitución del empleo, cargo o comisión, que esta es inmediatamente decretada por la autoridad responsable, en este caso el tribunal. Hay una multa o sanción económica que compensa hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos, es decir, no solamente se trata de retribuir en caso de que exista algún faltante, algún daño al erario, sino que la ley dice que hasta 2 tantos más de los beneficios obtenidos por eso. Y también hay inhabilitaciones temporales que pueden ir o que pueden considerarse en un periodo de 1 a 10 años si el monto de daño no excede 200 veces el valor diario y de 10 a 20 años si el monto del daño excede 200 veces y así sucesivamente hasta llegar a 3 meses y 1 año si no hay daño inclusive, beneficio o lucro. Y todo ello pues lo encontramos establecido en el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades. Ahora bien, hay elementos que se deben de considerar por parte de la autoridad para imponer este tipo de sanciones en caso de faltas administrativas graves. Entonces, la autoridad lo primero que va a revisar es el nivel y el monto de los daños y perjuicios, ¿no? Que pueden ser patrimoniales causados por los actos o omisiones del servidor público. También va a revisar el nivel jerárquico, que por lo regular son niveles altos, son titulares, son directivos, quienes pueden incurrir en estas responsabilidades administrativas de esta delicadeza, que sean graves, ¿no?
tomar en cuenta los antecedentes de la persona infractora, entre ellos también la antigüedad en su servicio, las circunstancias socioeconómicas de la persona servidora pública, que también se analizan y entran a una valoración por parte de la autoridad. Igualmente, como en el caso de las faltas no graves, pues vamos a revisar las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Si es que ha habido reincidencia, ya vimos lo que es una reincidencia por parte del servidor público, eh, si no ha cumplido debidamente con estas obligaciones y cuál va a ser el monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido la persona responsable. Todo ello lo podemos encontrar plasmado en el artículo 80 de la Ley General de Responsabilidades. ¿Y quiénes van a ser estas autoridades competentes? Bueno, pues las autoridades competentes son aquellas que va a definir en su artículo 9 y que van a tener facultades para intervenir, ya sea en la integración de la investigación, en la substanciación o en la resolución del procedimiento, dependiendo de la gravedad de la falta, ¿no? Estas autoridades, pues son las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras en todo este proceso de responsabilidades administrativas. A grandes rasgos podemos señalar que en el estado de Querétaro y en muchas entidades federativas, pues la Secretaría de la Contraloría a nivel estatal, pues es una autoridad también que vigila las responsabilidades de los servidores públicos, los órganos internos de control, las contralorías municipales, también son órganos de vigilancia, que son autoridades competentes para señalar una autoridad, para señalar una responsabilidad administrativa, la Auditoría Superior del Estado de Querétaro y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro constituyen las autoridades competentes para la aplicación de esta ley de responsabilidades administrativas, ¿no? Y aquí, rápidamente y de forma muy concreta, vamos a ver a las autoridades investigadoras, que van a ser aquellas que son encargadas de recabar, de reunir todos los elementos de convicción, de prueba, para acreditar las presuntas faltas administrativas denunciadas. Y van a tener esta atribución tanto en faltas no graves como graves, la Secretaría del Estado, de la Contraloría, los órganos internos de control y la propia Auditoría Superior del Estado, ¿no? Quienes van a ser las autoridades substanciadoras, pues van a ser las autoridades que van a dirigir, que van a instaurar, que van a conducir el procedimiento desde su inicio. ¿Y cómo inicia este procedimiento de responsabilidad? Pues con un informe de presunta responsabilidad administrativa que se va a presentar precisamente ante esta autoridad substanciadora con todos aquellos elementos que la autoridad investigadora ya recabó, ya integró un expediente que se llama informe de presunta responsabilidad administrativa de tal servidor público. Entonces, esto lo va a conducir así hasta la conclusión de la audiencia inicial, donde van a concurrir las partes que vamos a ver ahorita en una lámina más. Esto aplica para faltas graves y no graves también. Y vamos a ver qué es la Contraloría del Estado, los órganos internos de control, tanto de las propias dependencias, porque existen dependencias de la Administración Pública Estatal que tienen sus propios órganos de vigilancia, sus propios OIC, así como la Auditoría Superior del Estado. Y finalmente, pues las autoridades resolutoras van a ser las que van a conducir y resolver el procedimiento desde la conclusión de la audiencia inicial hasta la propia resolución, ¿no? Igualmente en faltas graves y no graves, y van a ser las autoridades que hasta el momento hemos estado mencionando, que aparecen ahí en su pantalla, donde estamos agregando el Tribunal de Justicia Administrativa, quien ya va a poder emitir una resolución en faltas graves. Ahora bien, el procedimiento de responsabilidad administrativa es muy amplio. Podríamos pasarnos aquí muchísimo tiempo hablando de todas las instancias y todos los momentos procesales
Aquí únicamente queremos mencionarles que este procedimiento es la vía, es a través de esta serie de acciones, las cuales las autoridades pues van a determinar si un servidor público incurrió en alguna falta administrativa. De ser así, conforme a lo establecido en la ley, pues van a proceder a la imposición de las sanciones que correspondan. Para ello se tiene que hacer una investigación. La autoridad no va a venir y me va a sancionar así por de pronto, sino que tiene que integrarse todo un expediente con toda una investigación, con declaraciones, con pruebas, con evidencias, para que este procedimiento se pueda iniciar, ¿no? Entonces, ahí nos señala la lámina muy concreta los artículos en los cuales pues se tienen que cubrir todas estas formalidades que se deben de realizar durante la tramitación o mientras dure este procedimiento, ¿sí? Y todos los principios que deben de observar las autoridades competentes, así como la prescripción de las facultades disciplinarias, ¿no? Entonces, este procedimiento, así como lo vimos al principio, que la responsabilidad administrativa o las funciones que desempeñamos tiene una serie de principios por los cuales se rige, pues vamos a encontrar que tenemos el principio de legalidad que obliga a que todo acto de la autoridad se realice conforme a lo que está establecido en la ley general y en la particular del Estado de Querétaro, ¿no? Siempre la autoridad debe de ejercer esta presunción de inocencia, es decir, el servidor público no es responsable hasta que se le demuestre lo contrario, ¿no? Como lo establece el propio artículo 20 constitucional, ¿no? La autoridad siempre debe de regirse o esperamos se rija con criterios de imparcialidad, ¿no? En el deber que tienen aquellas integrantes de los tribunales, de los órganos de vigilancia, de pues ser imparciales, de ser, digamos, apartarse de los intereses de las partes de controversia, dirigiendo y resolviendo el juicio sin favorecer ni perjudicar indebidamente a ninguna de las partes, ¿no? Y siempre siendo muy objetivos, ¿no? Siempre valorando las pruebas en su justa dimensión, siempre haciendo una integración escrupulosa de los expedientes, ¿no? Que sustente en todo caso la supuesta falta sin realizar apreciaciones subjetivas que carezcan de sustento jurídico. Entonces, estos son los principios mediante los cuales se deben de regir, ¿no? Además de ello, pues existen criterios que es la congruencia, la exhaustividad y la verdad material, que deberá de valorar todas las pruebas, que todo resulte en una conjunción que permita deducir los hechos de acuerdo a lo que la propia normatividad establece, ¿no? Al resolverse el procedimiento que se haga atendiendo a lo planteado por las partes, es decir, que siempre vaya de acuerdo, que exista una debida interpretación de la normatividad. Tiene que existir una exhaustividad, ¿no? Todas las cuestiones del proceso deberán de llevarse a cabo tal como lo dispone la ley general y esto va a representar pues una limpieza, una acuosidad en los expedientes, un tiempo razonable en lo que todos estos asuntos se van integrando para encontrar la verdad sobre las faltas administrativas materia del procedimiento. Y finalmente, este aspecto de la verdad material pues va a obligar a la autoridad resolutora a buscar la verdad de los hechos, la verdad sustancial, con base en todas aquellas acciones que sean acreditadas como mecanismos para garantizar la certeza jurídica de las personas a quienes en algún momento dado se les puede llegar a imputar una responsabilidad o una falta administrativa, ¿no? Va a existir un momento en el que una supuesta falta administrativa va a prescribir, es decir, que por el paso del tiempo va a perder esa característica, esa fuerza de ser sancionable dicha conducta. En el régimen disciplinario implica la pérdida de las facultades
sancionatorias por el simple transcurso del tiempo, ¿no? Y esta situación se encuentra prevista desde la Ley General y establece determinados plazos de prescripción, así como los momentos de su interrupción. ¿En qué momento podemos nosotros decir que ya prescribió una falta, una falta que implique una responsabilidad administrativa? Existen plazos. Entonces, la ley nos dice que que las faltas administrativas no graves van a prescribir en 3 años, contados a partir del día siguiente en que se hubieran cometido, ¿sí? Cuando se trate de faltas graves o de faltas de particulares, el plazo de prescripción es hasta de 7 años contados en los mismos términos del párrafo anterior. Ahora bien, ¿cuándo se interrumpe esta prescripción? La ley establece 2 momentos para interrumpir la prescripción. Por un lado, con la clasificación de la falta ya una vez iniciado el procedimiento y con la presentación del informe de presunta responsabilidad administrativa. Ahí es cuando se interrumpe los plazos para la prescripción. Y ya para ir terminando con esta exposición, que fue muy breve y es muy general, atendiendo a aquellas partes que son más importantes, pues vamos a ver quiénes forman pues parte en este proceso. Y entonces, por un lado, vemos que, de acuerdo al artículo 116, dispone que son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa los ámbitos que voy a mencionar a continuación. Por un lado, tenemos a la autoridad investigadora, la persona servidora pública que está imputada o que está señalada como presunta responsable de cometer una falta administrativa. En su caso, no siempre es así, pero en su caso, la persona particular, física o moral, señalada como presunta responsable también, y terceras personas a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el proceso de responsabilidad administrativa, incluida a la persona denunciante. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un tema muy amplio y nosotros en el INAFED, en la Dirección de Desarrollo Jurídico, pues los invitamos a que todo su actuar pues se rija bajo los principios de legalidad, de honradez, de justicia que están plasmados y que puedan efectuar pues todas aquellas atribuciones y obligaciones que tienen como personas servidoras públicas, siempre apegadas al marco que establece la ley, al marco normativo que establece cada uno de los ayuntamientos del estado de Querétaro. Y yo les quiero agradecer mucho el favor de su atención. Muchas gracias por su participación. Y una disculpa por las ocasiones en las que el sistema estuvo fallando aquí. Muchas gracias. Agradecemos la presentación por parte de mi compañero el licenciado Arturo Lucatero Bello por brindarnos la información y las herramientas prácticas para implementarse en nuestros municipios. A continuación, le cedo el uso de la voz a la licenciada Lucerito Cabrera Cárdenas, jefa del área jurídica, con el fin de darnos un mensaje. Muy buenos días, soy la licenciada Lucerito Cabrera Cárdenas, de parte de la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal. Muchísimas gracias al licenciado Arturo Lucatero, su explicación estuvo muy vasta, agradezco mucho la explicación, la verdad, por parte de aquí de la SEDEN, nos quedamos muy agradecidos con esa explicación, abonando a los conocimientos amplios que nos hizo bien el licenciado Lucatero de abonar. Puedo determinar que esta explicación es con el objeto de que nosotros los servidores públicos contemos con los principios y obligaciones que nos rigen, con el objetivo precisamente de conocer cuáles serían las sanciones en caso de tener alguna de estas omisiones que nos explica el licenciado Lucatero. Es bien importante conocer dentro de esta explicación, conocer, por ejemplo, el articulado que se da, da hincapié, más bien, que da pie para conocer de ello, que sería principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su título cuarto. Esa es la base fundamental que yo creo que
todos como servidores públicos deberíamos de tener consigo para saber y conocer cuáles serían nuestras, digamos, los pasos a seguir. Posterior a ello, sería la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas y en los articulados que el licenciado Lucatero nos hizo bien determinar. Por ahí están los principios rectores que debemos de darnos cuenta nosotros como servidores públicos, son nuestros principios. Sería algo de lo que yo quisiera abonar. Como les comenté, fue muy vasta la explicación del licenciado Lucatero. Esperemos y estará a disposición aquí en la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal para cualquier dudas o comentarios que pudieran llegar a tener más adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Agradecemos el mensaje de la licenciada Lucerito Cabrera Cárdenas y a continuación daremos paso al espacio para preguntas y comentarios. Por el momento no identifico comentarios, por lo que le pediría a Arturo si nos gusta dar algunos comentarios adicionales. Muchísimas gracias, Luis. Pues sí, en efecto, yo quisiera cerrar y despedir esta sesión agradeciendo su paciencia, agradeciendo su atención y haciéndoles una cordial invitación a que puedan tener oportunidad de revisar cuál es el marco normativo de su actuar como personas servidoras públicas. Seguramente ahí donde están todas y todos ustedes, pues existe un manual de organización, existe un reglamento interior de la Administración Pública Municipal, existe alguna normatividad que nos oriente, que nos ayude, que nos diga qué nos corresponde hacer, cuál es nuestro tramo de responsabilidad y siempre que nos apeguemos y nos manejemos de acuerdo a ello, pues créanme que su experiencia y su trayectoria como servidores y servidoras públicas va a ir siempre en ascenso. Muchísimas gracias. A continuación vamos a dar paso a nuestro cierre y en ese sentido le cedo el uso de la voz a la licenciada Gabriela Castro Jasso, titular de la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Querétaro. Por favor. Gracias, adelante. Muchas gracias, licenciado Arturo Lucatero, por esta capacitación muy ilustrativa. Le agradecemos siempre el apoyo y colaboración por parte del INAFED, que siempre estamos en colaboración con ellos y seguir trabajando en esta administración para brindar mayores herramientas y habilidades para los servidores públicos. Muchísimas gracias. También reciba de nueva cuenta un saludo para el coordinador, el licenciado Raúl Armando Quintero, por favor, que nos haga llegar el saludo de nuestra parte y que agradecemos también todo el apoyo a los funcionarios y servidores públicos que hoy se conectaron. Cualquier duda o aclaración estamos para servirles. Pueden acercarse a la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal y a las instalaciones también y el Instituto Nacional del Federalismo, que siempre nos brindarán siempre su apoyo y colaboración. Agradecemos a todos. Muchas gracias. Gobierno de México.